Sí, porque Ya. voy a tener que hacer después, pero tengo un ratito libre ahí. Es mientras corto. tanto. Corto, sí, Es tengo un corto. ratito libre ahí. Sí. Ya. Ya. Ok. Ya. Ahí está. Ya está, pues. Ah, pero antes voy a tener que checar acá. ¿Dónde? A ver. Este aquí, ahí para que me deje el espacio. Toque. Que me deje el espacio porque. Ahí está. Ah, sí, para que Sí, puedas porque si mirarla. no, Porque a claro, si veces. no me tapa las cosequillas. No sé si comenzamos nada más. Esperemos un minuto. Un minuto más. Ya. Sí. Sí, ya, perfecto. No sé cuánto hay. Pero no quiero. Yo Acá te hay. digo enseguida. 17 participantes, dice. 17. Ya. O sea, estaríamos ahí unos. Ya. O sea, Sí, yo invité a los estudiantes de medicina de este año. Así que claro, ojalá que puedo que alguno se haya podido conectar. claro. Así que Bueno, ahí total, esperamos. es abierta, así que no hay problema. Sí, Sí, así que tú dices que esperemos un ratito. Esperamos un rato. sí, por lo menos. Ya. Es que yo no Ya. tengo aquí, no sé. ¿Quién es? Ah, espérate, déjame ver Sí. quién. A ver, el link que está pidiendo la doctora. A ver. Sí. Que a veces uno se olvida que es por Zoom, entonces Se olvida ingresa a por Zoom y Teams. otra por Steam. Sí, Sí. sí, entonces ahí. Yo también tuve que buscar el ID para poder ingresar. Sí, a ver. Aquí lo vamos a mandar a la doctora. Ah, pero lo puedo mandar a coordinación de docencia. A ver ahí. ¿Quién te lo está pidiendo? Estaba pidiéndolo la doctora Montesino. Ah, yo se lo envío. Con Pancho estamos en el Teams. Sí, que se olvida. Sí, Claro. sí, Entonces vamos a poner ese en el Zoom. sí. En el Zoom deportivo. Es en Zoom. Ah, pero ahí está. No sé, ahí lo enviaste. Ahí está, nada aparece. Sí, yo lo Sí. acabo de enviar. Ok. Ya, yo creo Esperemos que deberíamos. ellos se unan Ah, y estamos. ya. Esperamos que se unan, sí, para poder partir. Porque es la primera actividad del año, así que tenemos que Ah, de veras. iniciarla. Sí. Ah, ya. Sí. Ah, pero todavía no entra el jefe. El jefe. ¿No? No, Está perdido en el espacio. sí. Hola, hola. Hola. Hola, Estábamos con Pancho conversando, que son de lo más entretenidos, esperando. en Teams, ya. Eso es Claro, Teams. no se equivoca, sí. Es, Y estábamos esperando, como es la primera Sí. reunión del semestre, para dar inicio a la actividad. Así que, Por favor, lo así siento, que, lo siento. ya, entonces sí. partimos. Ya llegó el jefe. Jefecito, le tengo una corbata musical Ya. del happening. Ya. Ya entonces, los cabros no van a saber, los más jóvenes, sí que están, de qué es el happening y la corbata musical. Ya Se te entonces, cayó el vamos. carnet. Sí, no, pues si Y los Jorge 30 tampoco años se sabe notan. la corbata musical. No, sé que. No sabe, no, entonces no. Eso Pero es lo voy a solo en buscar. Chile, dice. Eso Ya. Bien, partamos entonces, para no alargar. Ya, vamos a ver entonces un caso clínico que es el siguiente. Es un paciente de 48 años, hombre, profesor universitario, y que se presenta va al policlínico quejándose o refiriendo, mejor dicho, que hace una hora comenzó a perder en forma transitoria la visión del ojo izquierdo. El paciente había estado sin ningún problema hasta una hora antes de que empezó este problema ocular. Y él notó en el ojo que habían ¿cómo se llama esto? Puntitos luminosos, ¿no es cierto?, que se
parpadeaban dentro de la visión, o sea, puntitos, ¿cierto? Dentro en el caso del ojo izquierdo, lo que veía, y posteriormente a eso, inmediatamente siguió una visión borrosa. No vio cuerpos flotantes que se suelen ver cuando hay a veces algún desprendimiento, algo dentro del cuerpo vítreo. Y tampoco tenía dolor ocular, o sea, fue una alteración de la visión sin dolor. Después de los 2 minutos que comenzó a ver esto, sencillamente se oscureció todo, o sea, perdió totalmente la visión, ¿no es cierto? Y no podía ver nada si él se tapaba el ojo derecho. O sea, perdió totalmente la visión después de 2 minutos. Cuando llegó a la clínica a presentarse a la consulta, digamos, ya estaba mejorando la visión del ojo izquierdo. Había notado ya que estaba mejorando, pero aún tenía un poquitito de visión borrosa. O sea, tenía visión borrosa. Bueno, de acuerdo a este anamnesis, comentario que uno puede hacer de aquí es que obviamente esto indica que aquí lo más probable es que haya un problema vascular, ¿no es cierto? Que provocó justamente una isquemia y a la zona, a la retina, y que le provocó esto y que en forma transitoria y que posteriormente se está recuperando aparentemente la circulación del vaso sanguíneo, de los vasos sanguíneos del ojo, en este caso izquierdo. ¿Qué otra sintomatología tenía el paciente? Que se refirió, tenía fatiga, o sea, decaimiento, dolor de las dos mandíbulas, digamos, de las dos articulaciones del maxilar inferior al masticar desde hacía 2 meses mantenía esto. Ahora, la fatiga el local y el dolor, sobre todo de la restricción al masticar del maxilar inferior en las articulaciones, orientan hacia una arteritis de célula gigante o arteritis temporal, que esto se da generalmente sí en pacientes mayores de 50 años, y este paciente tenía 48. Otro dato que tenía la anamnesis, que tenía dolor a los 2 lados de la articulación de la cadera al caminar. Y 2 días antes de esta consulta, tuvo un dolor en la región temporal, ¿no es cierto?, del lado derecho, que también orientaba un poco a una arteritis de célula gigante o temporal, que les puse aquí yo este dibujo, esta histopatología que se muestra que la arteritis se produce una inflamación del vaso sanguíneo con estrechamiento, por lo tanto, del lumen y produce isquemia. Ahora, la característica es que es una infección crónica granulomatosa y generalmente se atribuye al proceso de tipo autoinmune, con presencia de células gigantes, ¿cierto? Multinucleadas, lo cual indica que hay un proceso inflamatorio crónico y obviamente infiltración del linfocito. En cuanto a, no tenía también, no presentaba debilidad muscular o adormecimiento de extremidades, no había signos neurológicos evidentes. Otros de estos clínicos no tomaba medicamentos, no era alérgico, no había sufrido, no había sido operado de nada, no bebía alcohol, había fumado hasta hace 20 años atrás, no usa droga ilícita, ni tampoco había historia familiar que puede ser hereditaria de tipo ocular o algún tipo de enfermedad autoinmune. Entonces, el examen clínico de los ojos, primero se ve la agudeza visual. En el ojo derecho estaba normal, 20-20. 20-20 significa 20 feet. Son 20 pies, que son 6 metros, un poquito más. 6 metros lo que se ve normalmente, a 6 metros. En el ojo izquierdo, sin embargo, encontraron que había limitación de movimiento. O sea, no se movía muy bien el ojo al seguir las manos. A veces mire el ojo acá y uno mueve las manos, ¿cierto? Mueve el dedo y hace que siga el movimiento. Y había dificultad ese movimiento del ojo derecho. Perdón, del ojo izquierdo. Lo cual puede indicar que hay obviamente un compromiso de los nervios, o sea, de la inervación de los músculos oculares o de inervación o lesión propiamente tal de los músculos. Sin embargo, a las 2 horas posteriores a la consulta ya había recuperado bastante la visión y tenía una agudeza visual de 40-20, es decir, a los 12 metros recuperó la visión, una visión no exacta 20-20, pero al doble. Tenía que acercarse, no veía lo que debería verse a 20, algo así es.
creo. ¿Ah? Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa con la inervación? La inervación es, estamos aquí, yo digo, saqué esta inervación. Si hay un problema de inervación, ustedes ven el motor ocular común, que está acá, inerva prácticamente todos los músculos oculares, pero el patético, que es el cuarto par, ¿no es cierto? Que es el troclear, que se dice en inglés, inerva que mueve hacia arriba, digamos, el ojo, y el sexto par nervocraneal, que es el motor ocular común, ¿no es cierto? O abducen, que mueve este lateral del lado interno. Entonces, aparentemente, habría una lesión, digamos, por lo menos neurológica de este tipo hasta ahora. Ahora, el tercer par, que es el que inerva la mayoría de los músculos, controla el reflejo pupilar, ¿no es cierto? Y del lente, del cristalino, sobre todo el reflejo pupilar, que es controlado por el sistema nervioso autónomo, que está aquí, su ganglio ciliar, que está el tercer par, pero este ganglio ciliar es el parasimpático y a través del nervio óptico va el nervio simpático. Bueno, y además el tercer paro o par craneal controla la elevación, el párpado superior, que se levante el párpado o se cierre. Estos son los músculos, entonces, el motor ocular común, entonces, que sigue como te decía, el que mueve más el ojo y que podría haber una lesión ahí. Ahora, este test de Ishihara, que le llaman los oftalmólogos, que es una visión del color que es normal, estaba normal en este paciente. Aquí puse yo la vía que conduce de la visión hasta la región occipital. Según, ahora después la evaluación de la pupila. El movimiento ya se ha limitado, ¿no es cierto?, con una recuperación del 20-40, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa con la pupila? La pupila estaban isocónicas, eso significa que estaban los dos del mismo diámetro, o mejor dicho, del mismo tamaño, bilateralmente, redonditas, no hay irregularidad, que la irregularidad te indica ese proceso inflamatorio intraoculares, y eran reactivas a la luz. No había alteración en la reactividad de la luz. Y esto qué implica que la vía, aquí yo puse la vía, ¿qué pasa cuando se le pasa la luz, se ilumina el ojo? A través del nervio óptico viaja la información, ¿no es cierto?, hasta la parte posterior occipital del cerebro, y de ahí se comunica también con la parte de los núcleos lenticulares acá en la base del cerebro, y envía entonces una señal hacia los músculos del iris, digamos, del iris, que son los que van a cerrar, abrir la pupila. Y si esto estaba normal, me está indicando entonces que toda esta vía neurológica estaba también normal, no estaba alterada. Entonces, los campos visuales estaban también normales, o sea, no había problema de retina, tampoco o de obstrucción de la visión de alguna parte de la retina. Vamos a entrar en detalles de anatomía que puse acá un poquito. Entonces, aparentemente, con este examen clínico descarta que haya un problema de tipo neurológico probablemente tal que esté afectando al ojo, y más bien nos quedamos a nivel muscular. ¿Y qué puede ser a nivel muscular? Como decíamos, algo vascular, probablemente, que está afectando. ¿Qué el resto de examen de los músculos oculares, ¿no es cierto? El ojo izquierdo tenía la limitación, como vemos, del movimiento, y había sí una ptosis del párpado superior del lado izquierdo. Y ese, como veía aquí, está controlado por el trigémino, por el motor ocular común, con el tercer par, ¿no es cierto? El tercer par es el que controla el elevador del párpado superior. Entonces, pero estaba caído, pero aparentemente nosotros veíamos que había reflejo pupilar, entonces este tercer par no hay problemas neurológicos. La presión intraocular, no había glaucoma, digamos, estaba normal, y el examen de la lámpara de hendidura, que ven si hay algún proceso inflamatorio a nivel de la cámara anterior del ojo, estaba también normal, o sea, no había un proceso inflamatorio local del ojo demostrable con este examen, y la caída del párpado superior.
Se examinó el fondo de ojo. El fondo de ojo con dilatado, se hizo la dilatación, se vio el fondo de ojo, estaba todo normal, tanto el disco óptico, que es la salida del nervio óptico, estaba bien, la mácula, que es la zona mayor agudeza visual, y la vascularización se veía normal, no había signos de arteriosclerosis o de alteraciones isquémicas, de obstrucción de los vasos, de los vasos sanguíneos. Estaba normal. Sin embargo, es decir, había, al palpar el párpado superior que estaba con la tosis, o sea, la caída del párpado, había una masa no sensible, no era dolorosa, irregular, y que estaba palpable en la parte superior, que es donde va generalmente la glándula lagrimal. ¿Sí? Ahí está la glándula lagrimal, ¿cierto? Y no había proptosis o exoftalmo, no había esto. No había exoftalmo tampoco, o sea que hubiera algo que estuviera desde atrás de la órbita, estuviera empujando hacia afuera el ojo, o los ojos. Solamente entonces estaba normal, con lo cual indica que no había aquí una función, al menos local, de la irrigación de la retina. El examen físico mostraba una arteria temporal prominente, acá, mucho más en el lado derecho que en el izquierdo, y con pulsaciones normales, y no estaba sensible. Ahora, este signo de la arteria temporal que está acá, que es una rama de la carótida externa, ¿no es cierto? Rama terminal de la carótida externa, cuando uno ve esto así en un paciente, generalmente sobre 50 años, generalmente a los 70 años, significa que hay un problema de una arteritis, o sea, sugerente de una arteritis temporal o arteritis de célula gigante. Eso que se veía en este paciente. No había sensibilidad tampoco a nivel del cuero cabelludo, ni en las articulaciones temporomaxilares. El resto del examen físico, del resto del corazón, pulmón, en fin, abdomen, estaba todo normal. No sé quién molesta esta hora tanto. Entonces, entonces estaba normal. Bueno, en el caso de la arteritis de células gigantes, ustedes ven que esta sería la arteria normal y acá está obstruyéndose por el proceso inflamatorio local que está ocurriendo a nivel de las arterias, engrosando sus paredes. Ahora, esta arteritis temporal es una enfermedad autoinmune, granulomatosa, como decía, inflamatoria de los vasos grandes y medianos, que se da en mayores de 50 años, generalmente a los 70 años, por ahí, 65, 70. Y es una enfermedad, como sabe aquí, de los grandes vasos sanguíneos. Entonces aquí está la arteritis que puede afectar la aorta, ¿no es cierto?, los vasos largos y medianos. Hay otras vasculitis que en este caso no vamos a entrar en detalle, lo descarto. Y esto sería lo que hasta ahora nos estaría indicando el examen clínico aparentemente. Ahora, ¿cuál es la causa de una arteritis temporal o de células gigantes arteriales? Una enfermedad autoinmune como una polimialgia reumática se asocia mucho, o una enfermedad relacionada a IgG4, que es una causa bastante poco frecuente, rara, digamos como causa de arteritis temporal. Una enfermedad relacionada a IgG4. La sarcoidosis es otra causa rara, pero también una enfermedad granulomatosa, y también la amiloidosis primaria. Estas serían las causas que te pueden provocar una arteritis temporal. Volví para atrás, disculpa. Entonces, ¿qué examen de laboratorio? Los exámenes de laboratorio nos muestran un recuento de blancos normales, con un diferencial de neutrófilos, linfocitos, en fin, que están en un rango aceptable. Sin embargo, había una anemia leve, que era normocítica. No salen aquí los volumen corpuscular medio ni la concentración de hemoglobina corpuscular media, pero lo describen como normocítica. Una anemia de tipo normocítica, ¿no es cierto?, leve. Generalmente uno piensa como primera posibilidad una enfermedad crónica de base. Las plaquetas estaban normales. La velocidad de sedimentación tenía 53 milímetros por hora, que está bastante alta, pero tenía una proteína C reactiva de 11,8. Es decir, si uno piensa en un proceso inflamatorio, aquí hay una disregulación. O sea, no hay una relación entre la PCR, que es la proteína C reactiva, y
y la VHS, que en un proceso inflamatorio, las dos se elevan bastante alto, en forma es decir, simultánea. No queda una más atrás como esto. Así que aquí hay un índice que uno le llama la atención, que hay una VHS alta, pero no hay un proceso inflamatorio significativo, lo cual descarta en cierto modo o hace pensar menos en una enfermedad autoinmune. Sin embargo, el hígado tenía las transaminasas alteradas, lo mismo que las fosfatasas alcalinas y con bilirruina que de predominio no conjugada. Esto estaba indicando que aquí había una hepatopatía, o sea, una enfermedad hepática de tipo obstructivo, una colestasis hepática, ¿no es cierto?, que estaba provocando retención o falla en la eliminación, en la conjugación. Fíjate que la directa o conjugada no había, prácticamente era puro indirecto, o sea, no conjugado. Hay una falla entonces metabólica del hígado en esto. Aquí. Entonces tenemos aquí un problema hepático, un problema hematológico, ¿no es cierto? Y esta disrelación que nos está ya indicando algo. Enseguida había un colesterol elevado, bueno, había un problema hepático y un aumento también de la lipoproteína de baja densidad. Bueno, la creatinina y la uremia eran normales, la TSH normal, los electrolitos normales, el calcio, la glucosa normal, no había diabetes, la hemoglobina glicada normal, la creatinfosfoquinasa estaba normal, no había problema, digamos, de una lesión propiamente tal muscular, que es la que nos mide la CPK. La homocisteína estaba normal, que podría indicarnos algún problema de coagulación intravascular. El anticuerpo antinuclear estaba negativo, lo cual va en contra de la autoinmunidad, como nos está diciendo este examen. Y se midieron las subclases de IgG, o sea, IgG 1, 2, 3 y 4, que estaban todas normales, lo cual también apunta un poco hacia contra un proceso autoinmune. ¿Qué tratamiento se hizo? Se le dio aspirina, ¿no es cierto? Pensando en la parte vascular, obviamente, una obstrucción vascular, y además se hizo un tratamiento intravenoso con metilprednisolona, dejándose hospitalizado al paciente para continuar el estudio, para ver de qué se trataba. Entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos? We got up to now, dice. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? Una visión. Primero, el paciente tenía una pérdida transitoria de visión, signos clínicos de arteritis temporal, una ptosis del párpado superior, una masa palpable en la órbita superior del lado izquierdo, que aparentemente se refiere a la glándula comprometida, la glándula larimal, compromiso del hígado, dolores articulares de la cadera bilateral, una anemia normocítica y una dislipidemia. O sea, hay varias cosas aquí que nos indican. Ahora, esto puede ser obviamente de tipo vascular, lo que nos está diciendo aquí, pero lo primero que nos dice es que hay un compromiso sistémico, ¿no es cierto? Aquí hay una constelación, una serie de síntomas, digamos, y signos clínicos que nos indican que hay un problema de una enfermedad sistémica, ya sea por un compromiso vascular y con un órgano, con compromiso de distintos órganos, como dijimos, la glándula lagrimal, el hígado, la médula ósea y el compromiso articular. Esta constelación de sintomatología puede ser entonces secundaria una enfermedad autoinmune, que aparentemente no lo es en este momento, de acuerdo a los exámenes que tenemos hasta ahora, una enfermedad infiltrativa, como una sarcoidosis, una amiloidosis, una enfermedad relacionada con el IgG4, un cáncer, que sería lo otro. Y lo otro, un síndrome paraneoplásico, un linfoma que podría estar provocando algún tipo de infiltración local y que esté generando problemas, digamos, tal vez de circulatorio. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un cuadro clínico con esta constelación de síntomas que parecen que están tan diseminados unos a otros, hay que buscar qué es lo que los une, cuál es, como decía un profesor, el hilo central. ¿Cuál es el hilo central? ¿Qué es lo que une todo esto? ¿Qué es lo que está provocando todo esto a distintos niveles, distintos órganos? Y para eso lo mejor es tomar, como otras veces lo hemos visto, algún hecho clínico, ya sea que el paciente lo refiera, como la visión, pérdida de visión, ver las causas de pérdida de la visión, ¿no es cierto? Y lo otro, algún signo clínico, ya sea en el examen clínico o de laboratorio, para ir llegando a un diagnóstico diferencial y ver qué es lo que está pasando en este paciente. Entonces, lo primero que vamos a ver es la discordancia entre la proteína C reactiva y la velocidad de hemossedimentación, que es un hecho que llamó la atención. Como decía, en el proceso inflamatorio deberían elevarse las dos simultáneamente, pero aquí no están elevadas las dos. Por eso es que hay que poner ojo ahí,
Y esta discordancia o discrepancia puede reflejar la presencia de una paraproteinemia. Paraproteinemia se refiere a un proceso en el que hay una producción anormal de inmunoglobulina o de cadena pesada sola o de cadenas livianas sola, que se ve en el 90% de los pacientes con amiloidosis. Y dentro de los diagnósticos diferenciales y comparativos que teníamos acá, teníamos una de las causas de una amiloidosis primaria. Eso teníamos. Entonces, esta disrelación que está puesta aquí, esta disrelación o discordancia, entonces nos puede hacer pensar que hay algo de ese tipo, que es lo que habría que pensar y buscar. ¿Qué es lo que puede causar un aumento de la velocidad de hemossedimentación? Aumento de inmunoglobulina, cualquiera de ellas, ¿no es cierto? Que aumentan, ¿cuándo aumentan? Durante infecciones, en la inflamación endocéptica o en la autoinmunidad, y en la disproteinemia, como decía, o en la proliferación de células plasmáticas. También influye en la velocidad de alimentación del fibrinógeno, que el fibrinógeno es una proteína de fase aguda y en los procesos inflamatorios aumenta su producción y por lo tanto su concentración. Pero aparentemente aquí no hay un proceso inflamatorio importante, así que uno diría, no, como que se está yendo uno para la inmunoglobulina, porque el complemento, que es lo otro que también influye en la velocidad de sedimentación, solo influye el 5% en el total de este valor. Entonces uno como que lo mira en menos, digamos, menos importante. Y ya podría haber algún problema acá. ¿Y hace qué cosa? Más que nada, ya que no hay infección, no hay aparentemente autoinmunidad, una disproteinemia. La proteína C reactiva, ¿qué aumenta la proteína? ¿Qué es lo que hace que aumente la proteína? Las causas. Aumenta la proteína C reactiva. Y la proteína C reactiva es una proteína de fase aguda que es activada su producción en el hígado por la presencia de secreción de citoquinas proinflamatorias. Y eso significa que habría un proceso inflamatorio importante que aparentemente en este paciente no lo tiene. Entonces, no lo tiene porque si no también estaría bastante elevada y no está tan elevada. Entonces, ya más o menos a uno le va orientando esto hacia dónde mirar y buscar. ¿Qué otro síntoma importante este paciente? Es decir, en el caso de la pérdida de la visión, que es la otra cosa importante que uno saca para buscar un diagnóstico diferencial. Problemas de ojos locales de problemas, no, como oclusión de la vena central de la retina, se descarta porque estaba normal el fondo de ojo. Los infartos retinales, estaba normal el fondo de ojo. Tampoco de la vía de la retina a la corteza, toda la neurología, digamos, toda la comunicación neurológica del ojo también. O sea que esto uno lo descarta como causa. Lo otro es la isquemia, una hipoperfusión, que puede ser secundaria a la vasculitis, por autoinmunidad o por una infiltración vascular. Ahora, una amiloidosis es una enfermedad infiltrativa, lo mismo que la sarcoidosis, o una artritis temporal, digamos, que es una enfermedad granulomatosa. Y puede ser por una infección de los vasos sanguíneos, de micosis o tuberculosis, que no tiene el paciente, arteriosclerosis, que tampoco tiene porque las arterias, los vasos retinales están normales. Y el shear stress, que es la hipertensión arterial en el fondo, que es la fuerza con que la sangre pasa a través de un vaso y activa el endotelio. El tromboembolismo también uno lo descarta, no hay elementos clínicos, el vasoespasmo también, la aterosclerosis, la hipertensión también. Entonces nos estamos quedando con estas dos cosas. ¿Qué otras causas pueden provocar una visión, una parcial pérdida de visión? El síndrome de Susak, que es una enfermedad autoinmune del endotelio del sistema nervioso central. El endotelio del sistema nervioso central aparentemente es diferente al resto y genera en ocasiones en este síndrome autoinmunidad contra el endotelio, pero solo del sistema nervioso central y no del endotelio del resto de la economía del organismo. Y esto se manifiesta por de visión o lesiones en la retina que no tiene el paciente, por sordera también, afecta el oído y obviamente que la vascularización cerebral, que no tiene este paciente. Migraña no tiene, glaucoma tampoco, se descartó ni papiledema, que se descartó en el examen clínico. Entonces nos queda nada más que infiltración, autoinmunidad, y si uno vuelve un poco para atrás, nos quedaría un poco pensando en una disproteinemia. Y por ahí está. Entonces, siguiendo con este diagnóstico diferencial, bueno, aquí ya entrego un poco más en detalle la inmunoglobulina, qué es lo que puede elevar la inmunoglobulina, proceso alérgico, infecciones crónicas, enfermedad autoinmune,
¿no es cierto? Cualquier tipo que podría tener este paciente, enfermedades hepáticas, ¿no es cierto? Puede elevar la inmunoglobulina, inflamación del tubo digestivo tampoco, del intestino, y cáncer también, como el mieloma múltiple, el linfoma, puede ser. En el caso del complemento se eleva en cáncer, ya tenemos cáncer acá, ¿no es cierto? Cáncer acá, infecciones virales, no hay infecciones virales, tampoco hay el hígado graso o sea, podría haber un hígado graso por hipercolesterolemia que tiene el paciente, ¿no es cierto? No alcohólico. El síndrome metabólico no hay obesidad porque su índice de masa corporal es 25, este es el valor normal por metro cuadrado. No hay diabetes, no hay enfermedad cardíaca, así que nos vamos quedando o con el cáncer acá, ¿no es cierto? O con el cáncer o con una hipercolesterolemia o una autoinmunidad. En este caso específico, estamos viendo aquí, y en el caso del fibrinógeno, ¿qué es lo que lo eleva? Las infecciones, no hay infección, el cáncer nuevamente se eleva en las enfermedades coronarias, ¿cierto? En el stroke, en el accidente vascular cerebral, que tampoco tiene autoinmunidad, que podría ser, no tiene traumatismo, enfermedad de arteria periférica probablemente, y no fuma el paciente desde hace mucho tiempo. En resumen, entonces, de acuerdo a todo lo que hemos visto hasta ahora, podríamos, para anotarlo, digamos, la probabilidad que haya una enfermedad autoinmune que es poco frecuente, pero podría ser una enfermedad arterial periférica, ¿no es cierto? Puede haber por infiltración, o por sarcoidosis, amiloidosis, o por autoinmunidad, que esté relacionada acá. El cáncer, una disproteinemia, como veíamos, y la enfermedad hepática que podría estar relacionada con alguna de estas anteriores. Entonces, eso es lo que nos iría quedando. Aquí yo busqué un diagnóstico, un diagrama de flujo de una pérdida de visión, hacia qué nos puede llevar una pérdida de visión transitoria, que sea provocada o no provocada. ¿Qué es lo que puede provocar una pérdida de visión transitoria? Un medicamento que no estaba tomando nada el paciente, ortostática, hipertensión ortostática no tenía, o una luz muy fuerte que puede provocar. En el caso no provocada con este paciente puede ser con fenómenos visuales y sin fenómenos visuales. Con fenómenos visuales, migraña que no tiene el paciente, ¿no es cierto? Con migraña que no tiene, y sin migraña, que sería una migraña típica que no tiene, tampoco tiene convulsiones y tampoco tiene papiledema. Entonces, en el fondo no nos orienta mucho esto tampoco. Y en el fondo es monocular. Y esta monocular, aquí sería una de las causas probables, ¿no es cierto? Y una arteria tampoco, y tampoco papiledema. Lo único que nos orienta es que pudiera ser una Janssen arteritis. O sea, no nos dice mucho más de lo que ya habíamos visto. Habíamos ido deduciendo de acuerdo al examen clínico, a la anamnesis, examen clínico y los exámenes de laboratorio. Y aquí se tomó entonces una resonancia magnética de cabeza y de órbita. Y lo que llamó la atención fue esto sin contraste, que es una zona hipodensa, hipointensa, una señal hipointensa. Te fijas que cuando se le puso contraste el gadolinio, se impregnó por la mayor circulación que hay ahí, que corresponde a la parte del músculo recto interno. Este recto interno, ¿no es cierto? Que es el tercer par lineal. Este recto interno. Entonces, si uno compara esto con este lado, es bastante diferente. Lo mismo aquí. Diferente este músculo al aumento de volumen del músculo. Acá yo puse una normal que también no se ve diferente, de tal manera que en este caso sin contraste. Sin embargo, lo cual nos indica entonces que hay un compromiso de los músculos. Eso sería lo que impedía entonces que siguiera el examen clínico. Como no es neurológico, tiene muscular, entonces tenemos compromiso de la glándula lagrimal, de músculo, de acá, fuera del hígado y de otros, y de vascular. En el caso del examen del ojo, ustedes ven el ojo, la parte del lado izquierdo, izquierdo se ve del lado derecho acá, pero del lado izquierdo se ve este aumento de volumen, que obviamente no está acá, que corresponde a la zona donde está la glándula lagrimal, ¿cierto? Este es un normal que puse también para contrastarlo. Se hizo un estudio de escáner, de
tórax, abdomen y pelvis. El examen de tórax fue normal. El pulmón, el tórax en general normal, no había ganglio linfático. Sin embargo, en el abdomen había todas estas linfadenopatías que se ven acá, estaban conglomeradas, aglutinadas, pegadas una a otra con calcificaciones que están acá, y que nosotros puse normal para ver cómo se ve despejado todo acá, esto, ¿no es cierto? Y acá cómo se ve todo aglutinado, acá queda perdido un poco la anatomía normal. Y en el hígado se ven también calcificaciones hepáticas, lo mismo que acá en los ganglios, que son ganglios retroperitoneales. Ahora, esto normal, no debería verse eso acá, ¿no es cierto? Normal. Entonces se ven calcificaciones, linfadenopatía, una masa de linfadenopatía. Este es el hígado, una visión más cercana, digamos, más grande. El que se ve, este es del paciente, que se ve esta zona un poco más tenue, que es una hipoatenuación, como le llaman, aquí en el lóbulo. Aquí se ve toda esta zona, se ve un poquitito más atenuada que el resto. El radiólogo lo ve muy bien con lupa, en fin, lo ve mucho mejor que uno. Y este sería normal, que sería el hígado homogéneo. Y acá aquí hay una hipoatenuación. Se le hizo una angiografía, resonancia magnética angiográfica, para ver entonces la circulación, que salió totalmente normal, tanto de la cabeza, del cuello y cabeza. Cuello y cabeza estaba normal, no había problema de las arterias. En la se hizo una ultrasonografía de la arteria temporal, que está aquí, y este es un dibujo, obviamente, y salió normal también. O sea, esto en el caso que la arteria temporal se ve así en la eco, y cuando hay una arteritis se ve en forma irregular con las paredes más engrosadas. Y no lo tenía. O sea, no había una arteritis temporal tampoco. No había una arteritis temporal, que entonces con esto uno descarta esa arteritis temporal, porque no hay signos clínicos evidentes, al menos en la arteria temporal. Ahora, se hizo una ultrasonografía, una ecotomografía abdominal, mostraba el hígado se ve aquí heterogéneo. Este es un hígado normal. El hígado normal debe tener una densidad al ultrasonido o a la eco similar a la corteza que tiene acá el riñón. ¿No es cierto? Este es el riñón, similar. Eso es lo normal. Pero si ustedes ven, este es el riñón, ¿no es cierto? Este es el riñón cambia totalmente, y miren la diferencia que hay en la hipogenicidad, hipoecoico, hipoecoico, que está acá, que pasa como quien dice de largo la onda, no rebota como en estos otros, y debería verse así, lo cual aquí indica que hay una infiltración de algo en el hígado, ¿no es cierto? Esta es una esteatosis hepática, este no es un hígado graso. También descarto una esteatosis hepática. El hígado graso, ustedes ven aquí, esto, mire cómo se ve esta parte del riñón, debería verse así el hígado, y se ve mucho más denso. Eso significa que aquí hay una esteatosis hepática, en este caso, pero que es diferente, de tal manera que esto es un infiltrado hepático. Infiltrado hepático. Otros test de laboratorio que se le hicieron, ANCA, antineutrofílicos antibodies, que fueron negativos. Se le hicieron estudios de hongo y de micosis, como blastomisis, antígeno blastomisis, coccidioides, histoplasma, que fueron todos negativos. Ni micosis, o sea, no había inflamación de hongo, de micosis. Se hizo el interferón gamma, la liberación del interferón gamma para buscar micobacterias tuberculosis, que también fue negativa. Se descarta, una vez más, la parte infecciosa, que ya uno sospechaba que no había un proceso infeccioso en el laboratorio de la clínica anterior, pero con esto se certifica, digamos, con el examen de laboratorio. Entonces, el diagnóstico diferencial, diríamos que el paciente tiene una enfermedad sistémica infiltrativa que está afectando el hígado, los ganglios linfáticos, las glándulas lagrimales, los músculos. En segundo lugar, tenemos esta discordancia de la eritrosedimentación, la VHS y la proteína C reactiva, que puede ser causada por una mieloma múltiple, digamos, o por un proceso mieloproliferativo, o mejor dicho, un proceso de células plasmáticas. Pero determinamos la inmunoglobulina, al menos las inmunoglobulinas serían normales. Menos del 1% de las células de mieloma son no secretoras, pero estaban normales, así que uno como que descarta un poco un mieloma probablemente tal,
con producción de inmunoglobulina completa. Por lo tanto, lo más probable es que haya un aumento de las cadenas livianas de la inmunoglobulina, puede ser pesada también o liviana o pesada, que esté produciendo en este paciente y generando esta discordancia entre estos dos elementos. Ahora, la tercera, la parte tanto infecciosa como autoinmune, yo diría que aquí ya está descartada y prácticamente nos indica que hay una enfermedad infiltrativa por esto que generalmente ocurre en una amiloidosis. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Primero a través de una biopsia. La biopsia más simple es hacer una biopsia del abdomen de grasa para pesquisar que haya o no haya amiloidosis. Pero puede hacerse también del ganglio linfático, de hígado o de la glándula lagrimal que tiene aumentada de tamaño este paciente. También una biopsia de médula ósea nos va a orientar, o sea, nos va a decir si hay o no proliferación de células plasmáticas. El nivel de inmunoglobulina, que ya lo tenemos, que era normal, pero hay que determinar los niveles de capa y lambda circulante y hacer una electroforesis de proteínas plasmáticas y una inmunofijación buscando monoclonalidad de cadenas capa o lambda. Entonces, en el caso del abdomen, ¿cuál es la técnica para sacar una biopsia? Hay dos posibilidades de una biopsia de tejido adiposo para hacer una biopsia y teñirlo con rojo Congo, que es específico para la amiloide. El amiloide, porque el rojo Congo, con la luz polarizada al microscopio, esta es la luz polarizada, un microscopio luz polarizada significa esto en distintos planos, la onda va en distintos planos, condiciones normales, pero a través entonces de un polarizador se deja de un solo plano, y esa es la luz polarizada que hace ver cuando hay positividad del amiloide al teñirse con este tipo verdoso. Esto también se podría ver de esa manera. Y resalta la presencia de amiloide. Y entonces esta biopsia se puede tomar directamente para aspiración, ¿no es cierto? O con un poco de anestesia local, esta es la aspiración, un poco de sacagrasita, un par de puntos, y listo. O con este aparatito que te saca, como se llama, punch biopsy, te saca un sacabocado de piel con grasa. Y bueno, y eso se puede estudiar, que es bastante fácil, o digamos, menos riesgosa la biopsia. Pero a este paciente, ¿qué se le hizo? Se le hizo una biopsia de ganglio linfático. Se fueron los ganglios linfáticos y también del hígado. En el ganglio linfático que tenemos acá, lo que vemos es que, si ustedes ven, este es una histopatología o histología de un ganglio normal. Acá está totalmente perdido. Aquí no se reconoce la histología de un ganglio linfático. Y tiene estos depósitos eosinofílicos que están con estos señalados, de tipo eosinofílico. Tiene una célula gigante multinucleada, o sea, señal de un proceso inflamatorio crónico granulomatoso de baja intensidad, porque la PCR no es muy alta, y además tenía depósitos de calcio, ¿cómo le llaman? Una metaplasia ósea, depósito de calcio. ¿Por qué? Porque en general el amiloide tiene gran afinidad por el calcio, empieza a fijar el calcio. Y lo otro es que el organismo, cuando no puede eliminar ya sea un microorganismo o algún otro elemento o cuerpo extraño, no lo puede eliminar a través de su sistema inmune, ¿no es cierto? Lo aísla aislándolo, rodeándolo con un hueso, digamos, con calcio, lo calcifica. Se hizo la tinción de rojo Congo acá, que hablamos, con el microscopio de luz polarizada, y se vio que había una infiltración que era típica entonces del amiloide, que correspondía a estos grupos de depósitos eosinofílicos. Aquí yo creo que nos podemos saltar cómo se genera, por qué se genera el óseo. Bueno, el tejido óseo en un proceso inflamatorio, en el fondo, depende de varias citoquinas proinflamatorias y de esta que es la célula stem cell mesenquimática, que se transforma finalmente en osteoblasto y genera el osteocito, que va a producir entonces la calcificación de la zona. No vamos a entrar en detalle de eso. La biopsia del hígado, que vimos anteriormente, era de ganglio linfático del hígado. Esta es la biopsia del hígado. Se ve así porque se obtiene a través de, como se ve aquí, a través de un trocar, que puede ser el de Bill Tim Silverman o el de Mengini, o el trocar de Mengini, o Bill Silverman. Uno de los dos
se usa y se saca el trozo que sale obviamente un cilindro dentro que viene acá adentro, ¿cierto? O ahí. Entonces, ahora, dentro de esto, ¿qué es lo que mostró? Depósito eosinofílico, igual que en el ganglio, y este pedacito se hizo el rojo Congo con la luz polarizada, microscopio de luz polarizada, y mostró la misma depósito amiloide. Visto ahora con microscopio corriente, se ve la infiltración acá, esto de células plasmáticas en el hígado, con el depósito del material que está acá afuera, ¿no es cierto? Este material que es la amiloide, que ya lo vimos, ya sabemos que es amiloide, y que se ha ido perdiendo esta arquitectura hepática. Esta es la arquitectura hepática normal, los hepatocitos, y aquí ya no están prácticamente, están siendo destruidos. Y se hizo entonces una inmunohistoquímica, capa lambda, y marcó fundamentalmente la presencia de células plasmáticas. Estas células plasmáticas estaban produciendo solamente cadena liviana capa. Entonces el diagnóstico en esta etapa en que estamos es una neoplasma o un proceso maligno de células plasmáticas asociado con depósitos de amiloide parenquimatoso de tipo capa, de cadena liviana capa. Se clasifica la amiloidosis en 4 tipos, digamos, ya sea primaria, secundaria, senil y hereditaria. La primaria por cadenas livianas, ¿cierto? Que están mal plegadas, como sale aquí, se altera su plegamiento, las células plasmáticas en la médula ósea lo producen, se empiezan a plegar y a circular, y al circular se van posteriormente uniendo y formando estas fibrillas que son el amiloide que se deposita en los distintos órganos y van generando entonces la patología de la amiloidosis. La amiloidosis primaria, la secundaria es otro tipo de amiloide que en el fondo pueden ser una parte de proteína, hay varias, pero las proteínas normales en exceso o en abundancia que no puede ser eliminada por los proteasomas. Y al no ser eliminadas se van acumulando y producen el daño, la amiloidosis y el daño tisular. La senil, que se produce por el envejecimiento de los proteasomas y que entonces va disminuyendo por envejecimiento más bien la función de eliminar estas proteínas que no pueden ser digamos, modificadas por el proteasoma. Y la hereditaria, que es muy poco frecuente, la causa hereditaria de una amiloidosis, que se da en la niñez. Bueno, aquí tengo varias causas de amiloide que producen amiloidosis. Una es la polipoproteína, ¿no es cierto? Otras son la inmunoglobulina, como decía, la inmunoglobulina cadena liviana, cadenas pesadas. También depósitos de proteínas neuroendocrinas, como la calcitonina, procalcitonina, el péptido natriurético, también se la prolactina, incluso insulina, que son proteínas anormales, que son tan alteradas y esas se van depositando como un amiloide. Otras causas que pueden afectar fundamentalmente al citoesqueleto, ¿no es cierto?, celular, queratina, en fin, el transporte de proteínas, transtirretina, de tipo cerebrovascular, como por ejemplo la enfermedad de los priones. Los priones se considera entonces también una enfermedad que se deposita esta proteína alterada que está, no se puede plegar y genera entonces la enfermedad de los priones, una amiloidosis. También la fibrinógeno, está escrito, poco frecuente, defecto en la cadena alfa, el fibrinógeno, que se empieza a producir en exceso y no puede ser eliminada y se deposita como un amiloide en los tejidos, lo mismo enzimas lisosímicas y la apolipoproteína. O sea, las causas pueden ser varias. En este paciente logramos, sin embargo, se sabe ya de qué se trata. Entonces, sin embargo, por eso que después de que se hace la biopsia, si no se tiene claro, como en este caso, cuál es el origen del amiloide, es importante caracterizar el tipo de amiloidosis que tiene el paciente de amiloide. Pero en este caso ya lo sabemos, pero acá lo hicieron igual en el hospital Massachusetts. ¿Y cómo se puede estudiar? A través digamos, se obtiene el tejido de la biopsia, de una biopsia, ¿no es cierto?, y a través de cromatografía líquida y de espectrometría de masa. Entonces, el resultado de este estudio fue que dio y confirmó que era inmunoglobulina, cadena liviana, inmunoglobulina capa, que era el amiloide. La cromatografía, ustedes la saben mejor que yo, que trabajan en el laboratorio, que es ir diluyendo y sacando distintas diluciones, los distintos componentes. Y la espectrometría de masa, que es que tú pones la muestra, ¿cierto? Acá, y le envías un rayo, en este caso láser,
con alta energía, y esta energía entonces va a producir la vaporización y la generación de iones pertenecientes obviamente a la materia que colocaste acá, a la sustancia que colocaste acá, y se hace pasar a través de un campo eléctrico que va a acelerar entonces el campo eléctrico, y este campo eléctrico va a acelerar, van a llegar primero obviamente las moléculas más pequeñas, y así puede ir determinando, aquí está todo el mecanismo, y puede ir determinando entonces cuáles son las más pesadas, las más livianas, y de esta manera determinar la masa del elemento que está buscando. Bueno, se le hizo, además de eso que le hicieron, le hicieron ahí en el hospital la espectrometría de masa, ¿no es cierto? Determinaron qué era. Se le midió, obviamente, que sale más fácil y está al alcance de uno acá, desde medir la cadena liviana circulante, y salió 1271.4 miligramos por litro, cuyo valor normal es este 3,394, altísimo. Aquí yo puse los valores normales que tienen capa lambda, ¿no es cierto? La capa, la lambda y la relación que hay entre ambos. Y que se produce normalmente mayor cantidad de cadena capa que lambda en condiciones normales. Hay un pequeño exceso de lambda en condiciones normales. Entonces, hasta aquí el diagnóstico ya lo teníamos confirmado, pero aquí los reconfirmaron que sería una amiloidosis primaria de cadena liviana de tipo capa, secundaria a un neoplasma de células plasmáticas. Ahora, las células plasmáticas obviamente derivan de los linfocitos B y se encuentran fundamentalmente, comienza en la médula ósea, porque es en la médula ósea donde se generan los linfocitos B. Los linfocitos T maduran, pues se generan como T en el timo. Entonces son linfocitos T generados, pero hay, sin embargo, se pueden desarrollar plasmacitomas, que se llama acá, extramedulares, extramédula ósea, o que también se llaman plasmacitomas solidarios, porque son menos frecuentes. Yo tenía la ocasión de ver, por ejemplo, la mandíbula, solía aparecer en tejido blando, un plasmacitoma extramedular. Y la gracia es que se puede sacar, pero igual hay que hacer quimio. El exceso ahora, el exceso de estas cadenas va a provocar complicaciones. En el caso del riñón puede provocar una nefropatía, fundamentalmente por cadenas lambda, que sería la más tóxica, más que la cadena kappa. Y el cuadro amiloidosis, que es el que estamos viendo ahora. Se hizo una biopsia de médula ósea. Esta biopsia de médula ósea, que es lo que dio una hipocelularidad, una mediana hipocelularidad de la médula ósea, aquí se puede ver, ¿no? Que es mediana hipocelularidad, una disminución de la celularidad, pero que están las tres series roja, blanca, plaqueta, estaban normales, digamos. Y aquí ya con un momento mayor se ve aquí la gran cantidad de grasa que hay, y aquí están las células precursores que habían encontrado en ellos clústeres, o sea, agrupaciones diseminadas de células plasmáticas. Se tiñó con rojo Congo y dio negativo, o sea, no había amiloidosis en la médula ósea del paciente. Aquí nos vamos a saltar como uno ve la medularidad en la aspiración, en el mielograma, y como en la médula ósea, solo decir que son en el fondo es subjetivo un poco, y lo que uno ve es la relación grasa con célula. Entonces, de acuerdo a esto, varía de acuerdo a la edad, la celularidad, ¿no es cierto?, de la médula ósea, y eso lo ve fundamentalmente el patólogo. Lo que uno hace en el mielograma, que yo veo por ejemplo, cuánto tiene de celularidad, si hay o no hay celularidad aumentada, disminuida o normal en un paciente. Bueno, en la biopsia medular ósea se hizo tinción de lambda y de capa. Y obviamente que salió negativa la lambda, pero la capa salió positiva. Una vez más confirmado, esto sí a nivel de médula ósea. A nivel de médula ósea. El aspirado o la mielograma muestra aquí estas células en el paciente, que son células plasmáticas, otras células plasmáticas, ¿no es cierto? Con los precursores de glóbulos blancos que están acá. Estos son glóbulos rojos, ¿no es cierto? Este es glóbulo rojo, eritroblasto. Este eritroblasto que apenas se ve ahí, otro eritroblasto. Y esta otra, se pueden confundir, pero eso hay que tener con las células plasmáticas, ¿no es cierto? Y se encontró que había un 8,5% de células plasmáticas en la médula. El valor normal de una médula ósea es menos del 5%. Menos del 5%, pero se veían prácticamente células plasmáticas maduras. O sea, se ve un aspecto normal, pero estaban aumentadas.
y estaban aumentados, obviamente, y produciendo, estaban alteradas porque estaban produciendo cadenas capas. Se hizo una citometría de flujo, ¿no es cierto?, de las células esta, de la médula ósea, el aspirado, y en la abscisa, ¿no es cierto?, si uno ve, se vio la lambda, y la lambda te da bastante pocas células lambda, llamadas células lambda, precursores lambda. En cambio, en la capa te da mucho más acá, da más concentración. Una vez más confirmado de tipo capa el predominio. El estudio citogenético en el paciente dio positiva la translocación 11-14 a través de FISH, 11-14, que corresponde a la fusión de esta ciclin dependent kinase de ciclin D1, que se va a colocar en el IG, bajo el control de la cadena pesada de la inmunoglobulina. Esta es una de las translocaciones más comunes que se ven en el mieloma múltiple, que indican que hay una proliferación monoclonal. O sea, esta aquí está en el cromosoma 11, está el CNN que controla la CNN, no es progre, CCN que controla la eucariótica, o sea, el ciclo celular. Entonces acá se trasloca hacia acá abajo, ¿cierto? Y te deja entonces el cromosoma largo y este pedacito se va acá y te lo deja más corto, entonces el 11. Y en el FISH se ve claramente, no, deben estar en cromosomas separados, ¿no es cierto? Y se ve aquí que están separados los dos, pero aquí están juntos, lo cual indica la presencia de esta translocación 11-14. Y confirma que es hombre, no hay problema aquí, no hay problema. 46 aquí, que es la marca biológica del sexo. Entonces se aparece. Bien, en resumen, la presencia de células plasmáticas monoclonales en la médula ósea que producen cadena liviana capa. Esta cadena capa está agregada, hay dificultad en su plegamiento y fácilmente se agregan, produciendo el amiloide que genera esta enfermedad de depósito, que es la amiloidosis. Ahora, en los pacientes que tienen múltiple mieloma o proliferación de células plasmáticas monoclonales sin amiloidosis tienen un pronóstico mucho más favorable que los que tienen amiloidosis. O sea, los pacientes con amiloidosis y mieloma múltiple o displasia de células plasmáticas, con amiloidosis es más malo el pronóstico. Entonces, el diagnóstico final, ya lo vemos, proliferación monoclonal con depósito sistémico amiloide de cadena capa. ¿Qué tratamiento se hizo? Tratamiento 4 ciclos de quimioterapia con daratumumab, bortezomib y dexametasona. El daratumumab, vamos a ver ahí, es un anticuerpo monoclonal de tipo IgG1 capa, ¿no es cierto?, que está dirigida al CD38 porque el CD38, este marcador está expresado bastante alto y en forma muy uniforme en las células del mieloma, por lo tanto es muy bueno para poder dirigir que esta terapia va más específica hacia la célula maligna. El bortezomib es un inhibidor del proteasoma. ¿Qué es lo que hace al inhibirlo? Inhibe la eliminación de las proteínas que se están generando dentro de la célula que no se pueden eliminar adecuadamente y provoca una acumulación o sobrecarga de proteínas, ya sea que se tengan que eliminar normales o por otro motivo, y se recarga el retículo endoplásmico, el citoplasma, y bueno, y dentro de la célula maligna, en este caso del mieloma, induce apoptosis celular y muerte de la célula, entonces, al bloquearle el que está eliminando la basura, digamos. Y el glucocorticoide que ya veremos. Bueno, este es el CD38, ¿no es cierto? El daratumumab, el mecanismo de acción. Este se encuentra en todas las membranas, tanto membrana nuclear, de la celular y de los organelos intracelulares, y en el fondo son en una ectoenzima, ¿cómo se llama? Ectoenzima, es una ectoenzima que metaboliza ácido nucleico, ¿cómo sale aquí? Ácido nucleico, eso es lo que hace. Y contra esto entonces se va el daratumumab, este tipo monoclonal, en que la célula mieloma aumenta la expresión en forma uniforme del CD38. Y entonces tiene un efecto del daratumumab directo, que está acá, y el indirecto. El indirecto a través de macrófagos por una fagocitosis mediada por los anticuerpos
por acción de la natural killer cell, la liberar perforina y granzyme, ¿no es cierto? La libera para producir lisis celular y a través del complemento, fija complemento, entonces produce una citotoxicidad dada por el complemento. Y finalmente, también genera entonces el ataque, el complejo de ataque de membrana, que es de la célula, induce la muerte celular. La acción directa, hay un cross-linking, como sale aquí de esto, y al cross-linking inducen apoptosis de la célula. Entonces, ese es el mecanismo de acción del adalimumab. El bortezomib, ya dijimos, bloquea el proteasoma que elimina las células, la proteína ubiquitinada que deben ser eliminadas por alguna razón, pero lo bloquea, ¿cierto? Y es importante el proteasoma porque libera los aminoácidos en condiciones normales de las proteínas, porque pueden ser reutilizados, y también importante en las células presentadoras de antígenos porque saca trozos para presentar los antígenos correspondientes. Ahora, al bloquear entonces se empieza a acumular hacia atrás todas estas proteínas que finalmente terminan induciendo apoptosis, muerte de las células. Los glucocorticoides circulan en la sangre unidos a la steroid binding proteína unidad esteroide que se libera, pasa libremente, no necesita receptores solubles en lípidos y se une a su receptor que se encuentra en el citoplasma unida formando un complejo con otras proteínas que facilita este complejo de proteínas el cambio conformacional para que se pueda unir adecuadamente el glucocorticoide. Una vez que se une, se libera entonces este complejo receptor glucocorticoide que puede actuar directamente o como un dímero, o dimerizarse y como dímero actuar epigenéticamente, sobre todo sobre los genes, generando inhibición de citoquinas proinflamatorias y aumentando la producción de citoquinas antiinflamatorias, induciendo una disminución de la multiplicación celular, ¿cierto? Induce apoptosis. Ese es el efecto también del glucocorticoide. Entonces, bueno, se hizo un control en el paciente después de 3 ciclos de la quimioterapia que vimos recién, y la alcalina fosfatasa bajó. Tenía 1764 a 939, bajó la transaminasa, ¿no es cierto? 457 a 190, 475 a 121. Las cadenas capa livianas bajó de 1271 a 78, fue bajando obviamente, se normalizó, a normalizarse. El paciente completó sus 4 ciclos sin tener mayor efectos laterales como consecuencia de la terapia, o sea, completó bien, anduvo bien la terapia. Y en este momento está trabajando full time, se reintegró a sus funciones de profesor universitario, recobró la visión normal y ha andado bien, o sea, la terapia funcional. Bueno, algunas palabras antes de terminar de amiloidosis propiamente tal. La amiloidosis es una enfermedad sistémica en el fondo, que es rara, no es muy frecuente, y que se produce por una falla en el plegamiento plaquetario, el plegamiento de las proteínas y de la agregación, y que lleva a una agregación de estas ¿no es cierto?, de estas proteínas que se transforman entonces en depósitos de proteínas insolubles que se van depositando en los espacios intercelulares. Se ha hablado en la matriz extracelular. Aquí está un buen dibujo, que las proteínas deben plegarse para cumplir su función, pueden ser corregidas, ya sea espontáneamente, o ser corregidas, o plegarse con la ayuda de una chaperona, que generalmente Hishop Protein 60, 70 puede ser, o otra, o si tienen falla las proteínas, no pueden ser adecuadamente plegadas, de tal manera que se empiezan a acumular y empiezan a generar, a unirse una a otra, y forman estas amiloides, ¿cierto? Estas amiloides que se van a ir depositando en los distintos órganos. Y si ustedes ven, cuando está incompletamente plegada, rápidamente, en condiciones normales, el proteasoma las elimina. Pero en este caso, sobrepasa la capacidad de limpieza y empieza a producirse una mayor cantidad por el proceso maligno. Ahora, ¿qué enfermedades están asociadas
falla, digamos, alguna, digamos, de la falla del plegamiento de proteínas, la amiloidosis, como recién lo vemos, la fibrosis quística, la enfermedad de Gaucher y enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer. Se está estudiando drogas o medicamentos para tratar la enfermedad de Alzheimer, tratando el amiloide que se produce. Enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington y la de Creutzfeldt-Jakob, o sea, los priones. Ya vimos la clasificación de la amiloidosis primaria, secundaria, senil, hereditaria. La amiloidosis primaria, que sería el caso de este paciente que vimos, que se producen cadenas livianas de forma anormal, ¿no es cierto?, en el proceso maligno, y que se van posteriormente circulando y van plegando, y estas se van uniendo y formando las fibrillas. La mayoría de los pacientes con amiloidosis primaria, como este mismo caso que estamos viendo, en realidad se genera bastante cadenas livianas, pero con una baja cantidad de células plasmáticas anormales o monoclonales, o con desarrollo de células normales, de células anormales o malignas, como se ve en este paciente, que había 8,5% en la médula ósea, y el valor normal es 5%, está un poquito más elevado. Cuando uno habla de mieloma múltiple, generalmente habla sobre el 10% de células plasmáticas que infiltran la médula ósea. Así que se da todo el caso acá. Aquí se ve cómo se deposita en los distintos tejidos y produce el daño. Yo creo que aquí va en la clasificación de las células plasmáticas, ¿cierto? Yo creo que no podemos saltar todo esto. Los distintos tipos de neoplasia, de células plasmáticas. ¿Qué es lo que pasa con la amiloidosis primaria? Que en este caso afecta al órgano, afecta al riñón y el corazón, que este paciente no tenía esta alteración, pero sí tenía alteración. También puede afectarla, porque infiltra todos los tejidos periféricos autonómicos, sistema nervioso. La articulación tenía problemas articulares, tenía infiltración de tejido blando como los músculos extraoculares, en las glándulas lagrimales, tenía problemas arteriales que dio una isquemia que se corrigió posteriormente, y aquí vemos una arteritis de células gigante en que se ve en esta resonancia magnética el engrosamiento de la aorta. Aquí se ve una aorta normal, aquí está el engrosamiento de la pared aorta. Tenía además linfadenopatía y enfermedad hepática por la infiltración que provoca la amiloidosis primaria. Los distintos órganos que son afectados, ¿no es cierto?, los distintos tipos de amiloides que infiltran el sistema nervioso central. Los exámenes de laboratorio que ya sabemos, que ya los vimos, que no vamos a insistir en ellos, para qué la electrosedimentación y la separate proteínas, ¿no es cierto?, la discordancia que hay entre ellos, la electroforesis, la determinación de las cadenas livianas, el estudio en imágenes, la biopsia, que es fundamental con el microscopio de luz polarizada, ¿no es cierto? Y para terminar, este estudio que no creo que lo hagan aquí en Concepción, no sé si en Chile, con yo 123, que se marca esta amiloide de tipo P, y que tiene afinidad exclusivamente con las moléculas de tejido amiloide, con el amiloide. Por lo tanto, al darse este radiotrazador y hacerse un cintigrama, como se ve acá, muestra solamente las zonas donde hay amiloide. En este paciente, por ejemplo, aquí está en el corazón, en el vaso, acá está en el hígado, esta es la vejiga, porque se excreta por vía renal, aquí están las articulaciones de la mano, también en este músculo acá, y también en el tobillo. Y posteriormente al tratamiento se puede tratar de controlar, se ve que hay una franca disminución de los depósitos, ahí disminuyendo los depósitos. O sea, por lo tanto hay que continuar el tratamiento para tratar de disminuir el resto. Bueno, pero este es el amiloide que está con yo 123. Bueno, y eso sería lo que traje, digamos, en cuanto al caso clínico de hoy día. Bueno, no sé si hay preguntas. Tal vez fue muy largo, muy fome. ¿Cómo se llama? No, interesante el caso, y hay algo que no
esa disrelación que hay entre la proteína C reactiva y la la velocidad de VHS. sedimentación, eso es, por lo menos eso no llama la atención. O sea, si uno siempre dice aumenta la PCR y necesariamente en la misma proporción debería aumentar la velocidad de sedimentación. Así que eso es interesante. Como siempre dice, las cosas no son como uno espera. Claro, no es como... Oye, Mayo, ¿cómo sacar Sí. esta cuestión? Espérate, para Arriba, tienes que ir arriba donde dice ¿Cómo dejar sacar? de compartir o abajo. Ahí está, ahí dejaste de compartir. Ahí dejemos, ya, No sé ahí. si hay alguna Sí, pregunta, no, sí, pero pregunta, sí. Egon, Sí, sí, me llamó, solamente porque me llamó la atención, porque obviamente amiloidosis, ¿cierto? Porque tú viste la clasificación y yo traté de buscar ahí dentro si se producía en la diabetes mellitus tipo 2, porque en la diabetes mellitus tipo 2 es bien reconocido el depósito de amiloide, ¿ya? ya, Que se empieza a depositar, digamos, y que va, digamos, en paralelo con el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2, que no se sabe si es causa o es consecuencia, ¿cierto? Pero es bien conocido ese depósito de amiloide en la diabetes mellitus tipo 2. Y me llamó la atención que en todas las clasificaciones de amiloidosis que aparecían en las distintas diapositivas, nunca vi el amiloide pancreático, que obviamente son distintas proteínas, ¿cierto? Ya el amiloide, nada más que se tiñen con el rojo Congo, ya que es característico. No sé si a ti te llamó la atención eso que no apareciera el amiloide porque no, sale la verdad que yo me no, guié más por lo que fui revisando ahí, usando, no, claro, claro, no porque, busqué eso otro, digamos, y no estaba al menos descrito en lo que revisé, yo estoy revisando. Y lo que claro, sale también, no aparece un amiloide en la diabetes, digamos, claro, de lo que yo porque, revisé, te digo yo. claro, pero mostraste hartas clasificaciones de O sea, no, amiloidosis. causa de amiloide, claro, Y claro que hay claro, harta. claro, y en las distintas, porque por ejemplo en las distintas enfermedades neurodegenerativas es bien conocida, pero es otro amiloide, pero se presenta amiloidosis. Y como digo yo, en la diabetes mellitus tipo 2 también se encuentra amiloide. Y no se ve en ninguna diapositiva Claro, aparentemente. no aparecía, Aparentemente, sí, no aparecía ¿cuánto que se la llama? diabetes mellitus tipo Sí, 2. no aparecía, en lo que yo revisé, Sí, no aparecía, así ya, que por eso me baso en lo que apareció ahí nada más, pero no ya, aparece específicamente, claro. sí, eso sí. Así que de todas Mm. maneras interesante, o sea, hay que buscar eso de la amiloide y En diabetes diabetes. mellitus, De claro. todas maneras, yo la verdad que no sé por qué ahora no puedo manejar bien esta cuestión, fíjate. Se me puso chúcaro. Yo quería volver allá, pero no me aparece. Mm. A ver, ahí, a ver, puede que aquí, este no está compartido. A ver, voy a buscar, voy a tratar de ver si encuentro eso de las clasificaciones. Dame un minutito. Mm. Aquí está. Aquí, a ver, espérate que voy a sacar esto de acá. Claro, a ver, tendría que compartir de nuevo un poquito. Claro, porque la amiloidosis, por ejemplo, que tú mostraste, era por de inmunoglobulina liviana kappa, digamos, ¿cierto? Y en el Alzheimer son otras proteínas, tengo entendido, de otras proteínas, lo mismo No, en el claro, Parkinson, no, son otras, claro, no, son son distintas. distintas, Sí, son sí. Y la distintas. de la y, y el origen exacto, Sí, ¿qué pasó? digamos, del caso de la diabetes mellitus tipo 2, ¿de dónde viene ese amiloide? Digamos, ¿de qué proteína Sí, normal? ¿de No qué tengo proteína idea. viene? Normal no tengo idea. ¿Ya? Pero yo la tenía entendido simplemente que era un gen mutado que expresaba esta proteína anormal, Ya, digamos, que... a ver si puedo sacar. No sé, no me está funcionando Pero bien, no, digamos. pero nada más que me llamó la atención porque como... Porque ponle tú, a ver, yo voy a repetirlo aquí, no lo puedo. La apolipoproteína, o sea, de tipo, lo que tiene que ver con el colesterol y que transportan grasa, digamos. La inmunoglobulina ya la sabemos. Neuroendocrino, calcitonina. Aquí sale, pues, islet, amiloide del islet, pues,
que sale en la Pero insulina. Salía los insulina. lotes, Tipo 2 diabetes, melito, ANH en la edad, si sale en la Salía en una clasificación. diapositiva, porque Claro. salía una que salía pero me insulina gustaría- y esa no. Espera, Tenías ¿cómo una fue? diapositiva que salía insulina, pero esto es para la diabetes mellitus tipo 2. No aparece. Ah, ya, ahí, espera. Ahí está. Ahora sí está compartiendo, ¿no? Sí, esa. sí, sí, sí. Esta, ¿viste? Esta es. Aquí sale todo. Neuroendocrino. Neuroendocrino, pues sale Sí. calcitonina, islet, ahí yo me lo salté, probablemente. No, ¿te fijas? Sí. Yo me salté a El la tipo de H, amiloide, ahí claro, APP. a los tipos, claro, los tipos precursores de amiloide. Y aquí sale la que dice. Ah, ya. Ahí está la diabetes mellitus tipo Claro, 2. aquí está el Sí. tipo clínico, claro. Lo que pasa es que Claro. no se alarga mucho si uno empieza a ver cada una de estas Claro, cosas. por No es supuesto. no es el Claro. objetivo, tampoco uno Claro, va directo al claro. grano. Aquí Claro. está, No, si yo uno alcancé a empieza- ver la segunda columna nomás, que salía Esta. amiloide, Ah, esa misma. Alcancé a ver insulina y alcancé a ver la palabra del islote, digamos, islote, del amiloide, ahí islote está. obviamente de Langerhans. ¿Ya? Claro, y acá está la otra, pues viste, insulina, queratina, Claro, que son. transtirretina, transtirretina, transretina. Ya. Esta que transporta la TSH, ¿no es cierto? La amiloide precursora proteína cerebro, cáncer cerebrovascular. Aquí está la enfermedad por priones, que es estatina. El firinógeno, eso que decía yo, yo me detuve un poco más en el firinógeno cuando revisé Ya. esto, porque Ya. me interesaba por la coagulación, que también la cadena alfa se altera, fíjate La que verdad. tiene 3 cadenas, alfa, beta Averigua. y gamma, y la alfa, una de las cadenas se altera y se empieza a producir en exceso y genera amiloide, pero que es muy poco frecuente y fundamentalmente es hereditario, como tú vas a decir, que se da más en los niños, probablemente. Claro. Lo que me da. Pero No, lo bueno que tiene esta tabla que confirma, digamos, que los amiloides no son iguales y que tienen origen en distintas no. proteínas, Distintas, sí. en distintas proteínas, sino que Distintas es el proteínas anómalas. Hay que tomar en cuenta anómala, estas claro, proteínas en anómalas el, que fallan en en el su plegamiento y que se el empiezan a plegamiento, a claro, agregarse y a depositarse en los tejidos extracelulares. claro. Esa es la característica del amiloide en general. Y que una de las cosas comunes es que se tiñen con el rojo Congo, que tienen, y por eso se descubren. Entonces, cuando aparece esa tinción con rojo Congo, simplemente es amiloide, pero tienen distinto origen. Claro. A ver La si puedo prote- arreglarlo. Sí. Ya. Y por eso este grupo de enfermedades, ¿cierto? La están agrupando ahora las clasificaciones actuales como enfermedades asociadas a alteraciones en el plegamiento de proteínas. Entonces Ya, ahí, porque si tú miras todo esto, algunas, ¿cierto? Algunas se conocen un poco más, como el precursor amiloide beta, las proteínas priónicas, porque todos están relacionados al parecer con una alteración en el plegamiento el plegamiento. proteico, Claro. enfermedad asociada. O sea, ahora las agrupan de esa manera. Entonces tiene distintas, como bien dicen, distintas origen, proteínas distintas y manifestaciones clínicas diferentes dependiendo del tipo de órgano que afecte. Infiltran o que Sí, infiltre, que se deposite. Claro. Sí. Bien. Así es. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Por lo menos yo no tengo. No sé si alguien del público tendrá alguna pregunta. Ahora aprovechar. Algunas veces se ve en el chat, pero yo no tengo acceso al chat. Aquí Yo no lo sé poner, no lo sé poner. Espérate, yo lo tengo. Y mira, Daniel Cifuentes, Sí. no falta, sí, No, tú, porque yo tampoco tengo que buscar aquí. La tiene a mano. Daniel dice, buenas tardes, una consulta. Se mencionó que el segundo fármaco afecta la degradación proteosómica de las células, generando apoptosis celular. ¿Cómo se logra que eso solo afecte a las células plasmáticas que generan las cadenas livianas anómalas? No, lo que pasa es que afecta a todas las células. Obviamente que en algunas más que en otras. Es como todas las quimioterapias. Las quimioterapias en general
no son específicas, son disparos de escopeta. Entonces mata células normales y anormales. Eso pasa en la quimio en general, excepto si uno tiene anticuerpos monoclonales o, por ejemplo, la terapia con CAR T-cells, en que tú vas generando en el laboratorio respuesta inmune específica contra las células y no tocan entonces las células normales. No, pero aquí se afecta a todo. Es como la quimioterapia o la radioterapia, te afecta a células normales y las patológicas. No sé, Daniel, si te responden la pregunta. No, muchas gracias, Isabel. Daniel, ¿cuánto? Daniel Cifuentes Soto. Está escribiendo abajo en el chat. En el chat. Ya, no, es claro, En que el chat. no cacho nada, el chat todavía no. Es que está abajo, en la barrita de abajo, al lado en de la la barrita. pantalla. Tengo un enredo, oye, espera, Abajo dice chat. Y si tú aprietas el chat, vas a ver ¿Qué que te sale al ladito, donde están los participantes, te sale todas las preguntas. Sí, es que quiero volver a la, ¿cuánto que se llama? A la... Dejar de no puedo compartir. volver no puedo, claro. ¿Estás Tienes compartiendo que ir. todavía? Sí, Sí. en la que está en verde, ahí la puedes quitar. Ya. Ahí está. Arriba aparece, dice, dejar de compartir. No, O puede que esté abajo en el caso de él. En mi caso, Sí. por ejemplo, la barrita aparece abajo. No, no sé, esta vez está totalmente revuelto porque no lo puedo sacar, pues. Es que tenéis que ver la barrita, tenéis que mover el... Ahí está. Ahí está. ahí. Tienes que darle un tiempo. No me quería aguantar. Eso sí, darle un tiempo, eso es muy No, apurón. No Muy apurón, así. no es instantáneo. Claro. Yo lo pienso y se... ¿Qué otra cosa hay? Que no sé si hay otra pregunta. No sé si hay alguna otra duda. En el chat no hay más preguntas. Sí, por eso, pues. Esa, léemela, pues. Porque No, tú es que dices, no hay- no Si hay- te la leyó ya la contestaste. Ya, no hay más preguntas. en el chat. Ya la contestaste. Ya, listo, ya. Estamos al otro litro, entonces. Bueno, muchas gracias. Yo creo que también agradecer a todos los participantes. Yo conté que hay 10 participantes externos al departamento en la charla. Qué bueno. Algunos Parece que ha sido estudiantes bien de acogida. medicina. No repitas charla. Agradecerle. Sorry. No es charla. Puta que le dan con la charla. Yo trato de hacer el mejor nivel, y me la tiran para abajo. Claro, no, es una reunión clínica, de casos clínicos. Claro, no es molecular charla. y celular. Claro, charla Además. es una cuestión, sería un par de cosas nomás, pues diría yo, más general. Es una reunión clínica. Reunión clínica. Bueno, ahí, además, Daniel, Pamela, Rebeca también están dando gracias por la invitación. Sofía Vargas, todos los participantes. Ok. Ya está, entonces, pues. Ya. Si no hay más que tratar, ¿nos estaríamos yendo entonces? Sí, Yo creo. No? Ok. Sí. Ya, ok. Ya. Ya. Gracias. Chao, Chao, que estén bien. Chao, chao, chao. Chao. Gracias. Gracias, chao. Chao. Te llamo José Luis. Ya, perfecto. Ok, ya.